decíamos el otro día, les pido una actividad funcional. ¿Sí? Observo. ¿Sí? A ver, tócate la frente. Me doy cuenta más o menos de la calidad de movimientos que tiene el paciente. ¿Sí? Agarra, dame una velocidad. La cartuchera. Agarra la cartuchera. Eso, dámela. Agarra acá. Bien. Agarra acá arriba. Bien. Observo también lo que dice ahí, ve que dice placing holding. ¿Sí? ¿Qué es el placing y el holding? ¿Para qué sirve? Sirve para evaluar el tono postural, para evaluar la capacidad de adaptación que tiene el tono. Entonces yo empiezo a mover un poquito y ya me empiezo a dar cuenta de cómo está el tono de ella. ¿Sí? Muevo, observo la capacidad de reacción y después le digo, mantén ahí. Eso, mantén ahí. Levanta la muñeca, mantengo. Bien, mantener. Crea un poquito de resistencia, mantén ahí. A ver cómo se adapta el tono. Y si es capaz, primero, de mantener el movimiento en contra de la gravedad. Observo, voy a tocar más arriba. Observo cómo se da un movimiento en contra de la gravedad. Voy a tocar más acá. ¿Sí? Observo si el tono se adapta. ¿Sí? Apoyarlo acá arriba. Observo si el tono, cómo funciona a favor de la gravedad. Es un movimiento que es apoyar la mano de arriba y como que la mano se frene, porque la mano cae. ¿Se dan cuenta? Entonces todo ese tipo de cosas la evalúo. Lo mismo en el miembro inferior. ¿Sí? Que lo puedo evaluar acostado, lo voy a llamar otro día, le pido flexión, extensión. Evalúo todo ese tipo de cosas. Después, sentado. Vamos al sentado. Necesito evaluar movimiento de tronco en los diferentes planos. Esto es muy importante y vamos a repetir un poco lo que hacíamos recién ahí. Desde el punto de vista de la normalidad, ¿no? Vamos a evaluar. ¿Qué pasa con el movimiento normal? ¿Cuáles son los movimientos de tronco en los diferentes planos? ¿Qué planos dijimos que había? Plano sagital, plano frontal. ¿Sí? Los movimientos del plano sagital son movimientos de flexo-extensión y los movimientos en un plano frontal son desde y hacia la línea media. ¿Sí? Pasa que, si yo le digo plano frontal, ¿qué es lo primero que se nos viene? La reducción y la aducción. No. En el tronco no podemos hablar de reducción y aducción. Entonces vamos a hablar de movimientos desde la línea media hacia afuera y hacia la línea media. Son movimientos en plano frontal. ¿Está claro? Para que todos lo entendamos. Bien. Desde el punto de vista de la normalidad, ¿sí? Agachate. Levántate. ¿Qué pasa? Si yo vamos a ver movimientos del tronco del plano sagital. Desde la normalidad, ¿se acuerdan cuando vimos agonistas, antagonistas, excéntricos, concéntricos, bla, 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 bla? ¿Sí? ¿Qué pasa desde la normalidad? ¿Cómo es este movimiento? ¿Quiénes son los agonistas? Tensores del raquis. ¿Se lo retiro los tensores? Primero, ¿es un movimiento a favor o en contra de la gravedad? A favor. A favor de la gravedad. ¿Sí? Entonces, ¿qué músculos van a actuar? Los dorsales. No, antagonistas son los... No, los agonistas son Los agonistas son los abdominales. Extensores del raquis ¿Se en acuerdan? general. ¿Se acuerdan si lo dividíamos en tiempo? Yo voy a ponerle. Ella está. ¿Qué se está normal? Ahí está. Ella está. ¿Cómo está ella en la alineación? Eso es importantísimo también. Ella está. Pelvis en recto. ¿Sí? Caído un poquito hacia adelante. ¿El movimiento dónde se inicia? ¿Se inician los flexores en el primer tiempo? Sí. Se inician los flexores. Porque necesito de los flexores ahí. Pero una vez que ella pasó acá, ya los flexores empiezan a ser antagonistas estabilizando desde los abdominales. Observen, empieza a bajar. Observen el aumento de la presión que se da en las colchonetas.
¿Por qué es eso? Porque hay un aumento de un tono extensor presionando la superficie de apoyo, lo que va a corresponderse con una estabilización. Con el aumento del tono de los miembros inferiores, estabilización del tronco inferior. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué vamos a necesitar estabilizar el tronco inferior y inferior? Para que los músculos que se insertan en toda esta región sean capaces de mover a favor de la gravedad controlando el movimiento. ¿Sí? Muchas veces nos pasa, por ejemplo, un paciente con una lesión medular a nivel lumbar o a niveles dorsales altos. Se va así tiene un sentado bárbaro. ¿Por qué el paciente no es capaz de tener un movimiento a favor de la gravedad? Porque no tiene una acción de reacción y estabilización de los miembros inferiores. ¿Por qué el paciente no puede hacer eso? Si tiene actividad, porque le falta justamente la estabilización del tronco. Entonces es muy importante que entendamos desde la normalidad. Abajo. Entonces, este movimiento es de quién? ¿Quiénes serían los agonistas? Extensores. Extensores. Entonces, desde el punto de vista de la normalidad, podemos decir que en el movimiento del tronco, en el plano sagital, o sea, ya sea de flexión, yo necesito en un primer tiempo la activación de los grupos musculares anteriores. ¿Sí? Si yo estoy acá, no tiene que ir. ¿Por qué ella no se va para atrás? ¿Sí? Si vos estás apoyado, apoyate acá. En la cara. ¿Sí? Yo te pido, andá hacia abajo. Dale. ¿Sí? Lo primero que ella va a activar van a ser los abdominales, hasta llegar a los 90 grados. Después, ¿se entiende? Eso está claro, ¿no? Entonces, yo lo que necesito es ver la alineación y evaluar desde el componente del movimiento normal cómo voy a hacer para facilitar ese movimiento. Agonista, a favor de la gravedad, entonces le pido al paciente, a ver, amigo, agarro la zapatilla y ahí observo cómo lo hace. ¿Sí? ¿Puede el paciente, cuando va hacia adelante, inicia el movimiento como lo debe iniciar, con los grupos musculares que debe iniciar? ¿Son los extensores de manera excéntrica que facilitan o los que acompañan el movimiento y los que hacen realmente el movimiento de manera agonista? ¿Sí? ¿Lo hace con carga simétrica de peso hacia adelante o el paciente hace esto y se va solamente hacia el lado sano, aumentando el tono del otro lado? ¿Se dan cuenta? Entonces yo empiezo a ver, entonces ya de ahí empiezo a sacar los objetivos. Si mi paciente, yo le pido que venga adelante, vení a agarrar con las dos manos, eso. ¿Puede modificarlo? Si yo lo veo que el paciente primero lo hace con la derecha y acá arriba, después le pido, voy a hacerlo con las dos manos. ¿Puede modificar esta conducta? ¿Se entiende a dónde apuntamos? Un poco. Siempre, específicamente, analizando desde el movimiento normal, llevándolo a un plano funcional. ¿Por qué? Porque yo, para favorecer el proceso de plasticidad, tengo que dar una experiencia de movimiento normal. ¿Se entiende? ¿Y qué más normal que agacharse de la posición de sentado? Vamos ahora qué es lo que debemos reeducar, sobre todo en los pacientes agudos. ¿Está? ¿Alguna pregunta? Entonces, cuando yo voy en la evaluación a esto, puedo evaluar algunos de estos componentes, como puede ser, a ver si se saca la zapatilla, y los otros los puedo evaluar en acostado, ver cómo se saca o se pone un pantalón, una remera. Observo esto, los movimientos del tronco en los diferentes planos. ¿Sí? Bien. Cruzar la pierna sobre la otra. Bien, volver. Bien. Con esta mano, vení a agarrar esto. Acá. Ven. Acá. Volver. Vení a agarrar acá. Bien. Este es un movimiento de plano frontal. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vení acá. ¿Qué pasa en el tronco? Aflojar. Yo ahora estoy bajando la segunda. Sí. Agarra acá. Bien.
¿Qué componentes musculares o qué sucede en este tipo de movimientos? ¿Sí? Básicamente, hay un traslado de peso. Tenemos dos en mi cuerpo. Hay un traslado del peso hacia uno que va a aguantar todo el peso, que es este. Olvídense de los brazos, quedémonos en el tronco ahora. ¿Ya? Vení acá. Entonces, al recibir el peso, la mayor influencia de la gravedad, el lado que carga el peso, ¿cómo va a responder? Aumentando el tono. Fuerte. Aumentando el tono. Aumentando el tono. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces va a haber un aumento del tono. ¿De qué tipo? ¿De qué componente del movimiento? ¿Un tono flexor va a aumentar o un tono extensor va a aumentar? Extensor, sí. Vamos a tener un aumento de un tono extensor. O sea, al cargar el peso yo voy a tener un aumento del tono que va a impedir que haya un colapso de este lado. ¿Sí? Es un movimiento que se va a alargar el tronco de este lado. Entonces, ¿qué tipo de actividad tenemos? Excéntrica. Esta actividad excéntrica, ¿cómo es contrarrestada? Con la actividad del tronco del otro lado. ¿Qué tipo de actividad voy a tener acá? Concéntrica. ¿Por qué? ¿Y qué voy a tener un aumento del tono de qué tipo más que nada? Si el otro era extensor, Extensor. con componentes más flexores. ¿Se dan cuenta? ¿Lo ves? Mantenete ahí. ¿Sí? Si yo llevo más al extremo, levanta la pierna. Sacamos apoyo. Yo llevo más al extremo. Yo no sé si se puede venir. No. Observen, eso es muy común que vean las charlas. ¿Qué necesito un miembro inferior? Vamos a hablar de un miembro inferior. ¿Qué componente de movimiento necesito? Si acá tiene extensión y rotación externa. Extensión y rotación externa. ¿Qué está haciendo ella? Está presionando la camilla hacia abajo. Está metiendo el glúteo, para no caerse, está haciendo esto. ¿Se dan cuenta? Para estabilizarse. La otra pierna va a tender a la flexión, a esto, ¿sí? Esta pierna va a tender a la flexión, a eso. Ahí. Sí, pero vos fíjate que ahí, mantenete ahí. Vos porque tenés una retracción de cadera posterior increíble, ya no estoy muy recto. Ahí, mantenete ahí. ¿Ves? Reacciones de equilibrio en sentado, enderezamiento más que equilibrio. ¿Sí? Muy bien. Entonces, movimiento del tronco en el plano frontal. ¿Cómo lo evalúo a este movimiento? ¿Qué le pido a mi paciente? Venía a buscar la zapatilla acá. Observo. Muchas veces los pacientes, cuando yo les pido que hagan este tipo de actividades, están. Ustedes los ven, los pacientes están así, caídos de la gravedad. Entonces, le piden movimiento de tronco en el plano frontal y es esto. Hasta donde le dio el brazo, no llega más que ahí. Y necesitan activar el tronco y controlar el tronco para poder extender. ¿Sí? Si yo te pido a vos